lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Nindo. Otro nivel. Fíjense lo que pasó ayer. El ilustre gran amigo José Rafael Herrera me envió su más reciente escrito sobre el lumpen. Caramba, y entonces yo inmediatamente se lo di a todo el equipo aquí de producción y de prensa y lo compartí con Erika. Y entonces dijimos, concha, le vamos a tratar de que nuestro ilustre profe José Rafael Herrera nos acompañe. Eso fue ayer en el programa y lo llamé. Entonces el profesor Herrera en principio me dijo, bueno, estoy un poco atareado, pero vamos a hacerlo. Y yo quiero comprometerlo, quiero enviarle, por eso cuento esto, porque él es amigo nuestro y forma parte de nuestro equipo, así lo consideramos nosotros y por eso queremos enviarle un gran saludo, desearle mucha salud a él, a toda su familia, desde aquí, desde el equipo del programa y de Radio Caracas. Profe, un gran abrazo. Hola amigo, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queremos... Bueno, privilegiar este tiempo, por supuesto. Queremos que tú nos ofrezcas una cátedra, una clase sobre este escrito que recomendamos. Y yo quiero que tú mismo lo desmenuces. Quiero que hagas una breve introducción filosófica, social, diría, con relación al tema que tratas. Pero después que vayamos cayendo en esto que yo me robé de tu escrito, de cuando la ignorancia es inducida por quienes sustentan el poder, y a medida que avanza la pobreza espiritual, el lumpen gana terreno y se va sintiendo a sus anchas para que caigamos en el hoy y en la tragedia que vive Venezuela en estos momentos, profe. Bueno, por supuesto, en principio tengo que darles las gracias a todos ustedes por la amabilidad, por la solidaridad, el cariño. Y sí, en efecto, yo pienso que uno de los más graves daños que ha sufrido la sociedad venezolana es estar en manos del lumpen proletariado. El lumpen proletariado es una especie de no clase de la sociedad, porque es aquella que no tiene, digamos, ningún vínculo más que la necesidad descarnada. Esa necesidad con la que vienen el campo, de la humilde campo, y van alojándose progresivamente en los márgenes de las ciudades más o menos importantes. Eso es lo que se conoce como las zonas marginales, precisamente. Entonces van allí trayendo con ellos una, digámoslo así, forma de vida de campesino dentro de la ciudad. Entonces tú lo ves, por ejemplo, que arman el rancho y tienen unas matas de plátano y unas gallinas y es decir, hay como una especie de pequeña granjita ahí. Y luego, bueno, como no tienen educación, no tienen formación cultural, carecen de herramientas técnicas para poder tener un empleo formal, es decir, precisamente por eso son lumpen, pues empiezan a buscar la manera de subsistir, y la manera de subsistir va desde el empleo de día a día, el pedir dinero en las calles, el ver en qué picardía pueden andar, hasta, por supuesto, la venta, distribución de droga, la prostitución, el crimen. Entonces luego se te arman tipos como el Coqui, ¿no? Uh-huh. Esos son los lumpen. Pero los lumpen además tienen una cosa que tienen hijos y tienen nietos. Y esos hijos y nietos, por re o por fa, pueden formar parte de la vida más o menos formal de una sociedad. Y entonces entran con la cultura lumpen, entran al sistema educativo, más o menos se forman dentro de los liceos y universidades,
y terminan luego, o incluso dentro de la academia militar, porque ese es un dato interesante, y por supuesto luego ese resentimiento, esa sed de venganza social se transforma en el instrumento con el cual llegan a tener ansias de poder. Cuando esa gente se consolida y conforma un aparato en el cual pueden introducirse un partido o una causa, etcétera, bueno, terminan siendo una verdadera amenaza para la sociedad. Sí. Y en buena medida eso es lo que en Venezuela nos ha pasado. Y lo peor de esto es que el lumpen, una vez que toma el poder, comienza a reproducir una cultura lumpen. Y entonces tú te das cuenta, por ejemplo, que desaparece la esteticidad con la cual, por ejemplo, en el caso de Venezuela estábamos acostumbrados, es decir, la conservación de los frescos que hiciera Cruz 10, para poner un solo ejemplo, a través del río Guaire o en distintas partes de Caracas, la circunferencia que hiciera Soto en la autopista, etcétera. Sí. Bueno, fue para que la acomodaran. Eso fue, no les importa, porque no les interesa la estética, no les interesa la ética, no les interesa la formación, no les interesa absolutamente ningún tipo de comportamiento civil, que ciudadanía, porque carecen de una cosa fundamental que es conciencia. Entonces, esa forma de vida reproducida como una especie de peste en la sociedad, va generando toda una deformación, toda una forma, digamos, de existencia absolutamente no civil, sí, no ética, y bueno, termina destrozando literalmente la economía, la industria, el comercio, los medios de información, toda la estructura social, y bueno, va marginalizándose absolutamente la sociedad, ¿no? Y es una estrategia del régimen, esa ignorancia, esa pobreza, para crear precisamente individuos dependientes de ese estado narcocorrupto, pues, ¿no? Usted puso un ejemplo muy bueno en el artículo, que es Caremango, ¿no? Exacto, sí, bueno, es decir, esos son los niveles de desarrollo económico en los que ellos están pensando. O sea, eso es verdaderamente absurda, ¿no? Tú dices, bueno, tú vas a arreglar la economía del país, de la sociedad venezolana, porque tú vas a resolver el problema de quién se está robando las bolsas de clavo, por el amor de Dios, ¿entiendes? Tú dices, bueno, pero ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia, la falta de absoluta visión de sociedad? Es una cosa espantosa, ¿no? Sí. Y bueno, así funciona ese tipo de gobierno. Esos son los benditos motores. Los motores de estos tipos es de una simpleza, de una absoluta ignorancia terrible, ¿no? Y que se transforman en una gran perversión, porque terminan haciéndole muchísimo daño a la sociedad. Y hay muchos caremangos, pues, ¿no? Bueno, están multiplicándose por todos lados, ¿no? Por eso dije que los caremangos terminan siendo caretabla. Sí. Bueno, y también usted se hace la pregunta de cuántos países, por ejemplo, se pueden dar el lujo de tener como presidente a Super Bigote, ¿no? Sí. Es insólito. Sí, una cosa, bueno, este es el hombre que nos va a resolver el asunto del agua, este es el tipo que nos va a poner el bombillo que se nos quemó en el barrio. Es decir, es una cosa que tienen absolutamente una concepción abstraída de la realidad, una visión fantástica, diría yo,
de lo que son realmente los problemas fundamentales por los cuales está atravesando la sociedad venezolana, y eso, está contribuyendo a deshacer el país. Venezuela ya no es eso, ya no es un país, son unos hilachos que van quedando de lo que en algún momento fue un gran país, tal vez el país más exquisito de América Latina, ¿no? Raúl Parra, hola profesor Herrera, ¿cómo está? Raúl, un gusto saludarlo. Raúl Parra le comenta, la ignorancia colectiva siempre beneficia a los regímenes comunistas, porque creen ustedes que construyeron Misión Vivienda en Caracas y zonas estratégicas. Marbella Terán hace el siguiente comentario: si el lumpen es susceptible de ser comprado por los poderosos, entonces ese lumpen es la materia prima de los gobiernos totalitarios, ya que su interés es mantenerse en el poder. Qué bueno, pero ¿qué te parece si dejamos eso para la próxima parte? Ya por cuestiones de tiempo, claro, le ponemos puntos suspensivos, porque también hay gente que quiere conocer el análisis del profesor Herrera con relación a algo que hemos hablado mucho esta semana aquí en el programa, que tiene que ver con populismo. ¿Cómo se inserta esto como estrategia, además de lo que estamos viviendo? El profesor José Rafael Herrera, nuestro invitado hoy acá en Otro Nivel por todos los medios, pero vamos a un breve intervalo. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Vengo felicitando a nuestros amigos de Velap Biodiagnóstica en el trabajo que vienen haciendo en su Instagram. Fíjense, el más reciente es este: la ansiedad consiste en preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Los síntomas, los signos de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, que es lo que conocemos normalmente como hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio. De verdad que estos tips ayudan muchísimo, amigos. Por eso yo felicito a la gente que está al frente de las redes, de los community, de nuestros amigos de Velap Biodiagnóstica. Y por eso yo digo que es un laboratorio de panas, un laboratorio amigo con el que usted cuenta. Aquí tienen, trabajan mañana, lo van a esperar mañana si necesita hacerse algún examen de laboratorio. 0414-202-2900, Velap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Un médico venezolano que queremos mucho celebró ayer su cumpleaños. Algo muy íntimo, muy pequeño, muy bonito, que le organizó su esposa, que también es médico. Pero ¿saben qué hizo su esposa? Fue a la pastelería del Corso. Y a su esposo le gusta mucho la casatina. Y le prepararon al instante para que llevara a su cumpleaños una casatina, y los invitados después del cumpleaños, cuando repartieron: qué maravilla, yo no había probado esto, le dijeron: un cumpleaños este fin de semana, caramba, la casatina de la pastelería del Corso. Esa casatina es una torta tradicional de la cocina siciliana. Es a base de ricota, azúcar, bizcocho, mazapán, fruta confitada y azúcar glass. Mira, allí la tienen. Se van a lucir en ese cumpleaños de este fin de semana. La encargan aquí, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fin de semana, estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Bueno, fin de semana, la gente tiende a correr más en el carro. No sé por qué. La gente se mete sus copetines. Oye, si va a tomar, no maneje, por favor. Vamos a evitar, este es el mensaje institucional de nuestros amigos de la estación de servicio Terraza del Club Hípico. Hay que evitar los accidentes, vamos a cumplir con las normas de velocidad, ¿vale? Por favor, y si va a tomar, insisto, no maneje. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, qué casualidad esto que mencionaba la amiga oyente con relación al análisis que le pide al profesor Herrera sobre el populismo, porque el profesor Herrera culmina el artículo que recomendamos busquen en el Nacional, parafraseando Kant, del lumpanato, que nos libre Dios, que del populismo me libro yo, precisamente. Y Erika, vamos a retomar y refrescar qué fue lo que dejamos con puntos suspensivos para el profesor Herrera. Sí, le comentábamos, bueno, claro que los comentarios llegan y se me van perdiendo. Un momento por aquí, profesor Herrera. La ignorancia, uno era sí, sobre la ignorancia y la construcción de Misión Vivienda como parte de la estrategia del régimen. Claro. Para controlar. Y el comentario que hacía la señora Marbella Terán, Mingo, pero se me ha perdido aquí en el chat porque tenemos muchísimos comentarios. Voy a traer a colación el que acaba de hacer también el señor... Pero es que de verdad los tengo todos desaparecidos, profesor Herrera. Luis Pérez le comenta, el lumpen verde oliva que llegó a las academias militares gracias a la democracia, solo se le ocurrió utilizar ese uniforme para saquearlo todo. Sus mentores de La Habana le mostraron el camino. Política de exterminio, que también el profesor Herrera analice si esto es una política de exterminio, profe. Bueno, caramba, yo lo que pienso es que, fíjate, en el fondo, se trata de convertir a Venezuela en el barrio. Yo vengo del barrio, yo vengo de la zona marginal, digamos, de las escaleras, de los malandros en la esquina, debajo del poste de luz. Y bueno, eso tiene que ser el país completo, porque es decir, es como una gran expansión de mi propia circunscripción, de mi propio lugar, de mi locus, como se dice en latín. Entonces, es un poco eso, es hacer un gran barriezote de toda Venezuela, y lo han venido logrando, lo han venido haciendo. No hay luz, no hay agua, es decir, así como en el barrio, pues. Mira, lo que decía el oyente a propósito de estas formas de construcción absolutamente absurdas e inadecuadas dentro de la ciudad. Bueno, es una manera de introducir dentro en el tuétano de la ciudad al barrio. Claro. Era el barrio. Todo el mundo podrá darse cuenta que todos los regímenes que han existido, no sé, Acción Democrática, COPEI, etcétera, en el caso de Venezuela, incluso Gómez, Pérez Jiménez, han tenido sus grandes arquitectos, han tenido sus grandes artistas, han tenido sus grandes diseñadores, han tenido sus grandes poetas. Por ejemplo, Vicente Emilio Sojo era un hombre vinculado con Acción Democrática. Aldemaro Romero era un hombre vinculado con COPEI. Y eran personas que generaban cultura, que generaban una forma de concebir estéticamente la sociedad. Bueno, basta con mencionar en el caso de la arquitectura la magistral obra del creador de la UCB, ¿no? Es decir, ¿ese tipo de gente existe acaso en un régimen como el de Chávez o el de Maduro? ¿Cuántos arquitectos, cuántos músicos, cuántos poetas? Bueno, el gran poeta de este régimen es el fiscal que antes lo llamaban el poeta de la revolución. Un tipo que no sabe ni siquiera hablar ni escribir. Bueno, ese es el gran poeta de este régimen. Es decir, es la condición marginal elevada al poder y además vendida como una gran forma de vida. Una cosa verdaderamente terrible, es espantoso,
porque es, digamos, la reducción de la gran sociedad, del complejo social, reducirla a la vida marginal, a la vida del lumpen. Esto además está vinculado con el hecho de que el lumpen es un malandraje, y el malandraje genera organizaciones gangsteriles. Entonces la prostitución, el secuestro, la venta de droga, la venta, distribución y consumo de droga, eso es el pan nuestro de cada día. Y si se puede exportar a los países vecinos, bueno, todavía mejor, porque no solamente se producen ganancias, sino que se produce una progresiva pérdida de la capacidad moral de los individuos. Y ese es un poco, además, el enfoque que dentro del Foro de Sao Paulo se tiene hacia los países desarrollados, hacia Estados Unidos y Europa. Mientras más se produzca y se promueva el consumo masivo de estupefacientes, bueno, en esa misma medida se debilitan los resortes morales de la sociedad, y en esa misma medida son débiles y se pueden perfectamente transformar también en lugares para vivir felizmente el lumpen, ¿no? Es una cosa, de verdad, que yo no sé por qué, no sé por qué no lo han comprendido, ¿no? Sí. Pero esto está ganando terreno, profesor Herrera. Esto está ganando terreno. Esto está ganando terreno, y está siendo el modelo, entonces, con el que se está dirigiendo la nación. Claro, porque fíjate una cosa que nos dicen aquí, que se ha creado un pueblo mendigo, se ha creado un pueblo esclavizado, se ha creado un pueblo que no tiene dignidad, y no le importa que le den migajas con dólares manchados de sangre, con dólares de origen de muy dudosa de dónde vienen, pues, ¿no? Entonces, no, mira, me aumentaron, pero ¿de dónde está saliendo ese dinero, profe? Exactamente, sí, es decir, fíjate que yo creo que todo esto de Venezuela, ¿cómo es que dice la cuña, la canción, la consigna que tienen? Venezuela se arregló. Se arregló, sí. Venezuela se arregló. Se arregló. Sí. Bueno, se arregló a punta de dólares lavados, claro, a punta de negocio manchado, a punta de todo este tipo de esta gran industria del narcotráfico, que en el fondo es como, digamos, llevar del pequeño vendedor de droga del barrio a hacer macro, a nivel macro, hacerlo macro, hacerlo nivel, digamos, hacer lo que era mínimo ahora es máximo, ¿no? Ahora es más. Y ese mismo lumpen se encargó de diluir o enfrentar, como se están enfrentando en este momento, las oposiciones. Bueno, lo que pasa es que yo temo que la oposición venezolana ha asumido la cultura del lumpen. Sí. La ha asumido. En primer lugar, el populismo corre por sus venas. Pero en segundo lugar, ellos están convencidos de que le tienen que llegar a la sociedad venezolana con los mismos valores y los mismos principios que tiene el régimen. Y ahí es un gran error, porque yo digo, bueno, si tú vas a hacer lo mismo que estos señores, bueno, me quedo con estos señores, porque vamos a estar en lo mismo. Es decir, ¿cuál es tu verdadera oferta de cambio? ¿Cuál es tu verdadera proposición para la sociedad venezolana? El mismo populismo, el mismo barriecismo, el mismo lumpanato. Entonces no estamos haciendo nada, y eso es terrible, porque se trata, en el caso de la oposición, de un discurso incluso que es pura forma, porque no tiene contenido. Carece de contenido. Por lo menos hay que reconocerle al chavismo que es más auténtico en vender valores del lumpen que la oposición, que no lo es. Entonces, de verdad, es hasta risible la cosa, ¿no? Por ahí no se va, y la oposición venezolana no quiere comprender que hay que restablecer, restituir, reconstruir a Venezuela, y para eso se necesita una nueva concepción de la vida en Venezuela.
una nueva concepción, y no quieren entender eso, sino la política del día a día, la política, digamos, mínima, esa de el proselitismo, etcétera, la propaganda, el jingle, pero no de valores fundamentales, no, por ejemplo, con los valores con los cuales llegó finalmente al poder Acción Democrática o finalmente COPEI, e incluso hasta podría decirse que con los valores con los que surgió, por ejemplo, el movimiento al socialismo, porque Pompeyo Márquez y Teodoro Pekov, etcétera, tenían un concepto de lo que debería ser la sociedad venezolana. Aquí no lo hay, no hay eso. ¿Y por qué no lo hay? ¿Por qué no hay nadie que salga a romper con ese estilo, con esa forma de hacer política? ¿Qué es lo que ocurre que no puede, es tan difícil? En técnicas absolutamente pragmáticas, sin ningún contenido conceptual. Entonces ellos dicen, bueno, la última técnica o la última metodología para conquistar a las masas es esta, ¿no? Entonces son cosas de mercadeo, de pura publicidad, pero no son de fondo que le verdaderamente animen la conciencia y representen una verdadera forma distinta de construir una nueva ciudadanía, una nueva sociedad venezolana. Hay que vender realmente la idea de lo que significa crear una república, claro, porque Venezuela ya no es una república. Eso que llamaban la Quinta República, eso era un gran bluff, una gran loquera, ¿no? Hay que crear una república, una república, y hay que establecer un movimiento republicano que digamos, genere una nueva forma de ser ciudadanos en Venezuela. Y eso solamente se puede hacer con educación, con una nueva concepción ética de la sociedad. Sí. Y no lo entienden estos políticos que lamentablemente no comprenden ese discurso, sino que solamente consideran que estas cosas son cosas del pasado, son cosas que no valen la pena. Es decir, uno escucha el discurso de Capriles. Capriles no tiene nada que decir, absolutamente nada que decir. Un discurso vacío, y que uno puede adivinar lo que va a decir después de la segunda palabra que está diciendo. Es una cosa espantosa. Y lo mismo está pasando con Guaidó. Exactamente. Claro, con todo. Entonces, es terrible. Nadie se atreve a romper esos clichés, profesor. Bueno, yo creo que hay... No tienen creatividad. Yo creo que hay la posibilidad de romperlo, por supuesto. Todo el mundo me dice, no, que eso es un discurso negativo. No es un discurso negativo. Lo que hay es que decir cómo están las cosas para poder cambiarlas y mejorarlas, para poder transformarlas. Y yo creo que sí se puede, y yo creo que tarde o temprano esa mamarrachada de régimen asesino, criminal y sobre todo de una agresividad enorme, va a caer, ese régimen va a caer, pero para eso hay que prepararse, para eso hay que tener un verdadero postulado que va más allá simplemente de un programa de gobierno. Hay que tener un verdadero postulado de sociedad, hay que reconstruir a Venezuela desde sus bases. Venezuela ya no va a volver a ser la Venezuela que tuvimos antes del chavismo, más nunca, porque las condiciones materiales de existencia, como las llamaría Marx, eso cambió, ya no hay eso. Sí. Ya el petróleo no significa lo mismo, ya no se puede seguir manteniendo una sociedad rentista que viva del petróleo. Hay que comenzar a crear la cultura del trabajo. En Venezuela lamentablemente no se trabaja, y cuando se quiere trabajar el gobierno del régimen de Maduro lo impide, porque los sueldos no dan, porque no es importante trabajar. Hay una Semana Santa y la extiende hasta 2 Semanas Santas, hay un carnaval y 4 o 5 días más. Es decir, eso en ningún país serio lo aguanta. Sí, se nos agotó el tiempo, querido amigo. Qué lamentable. Caramba, Qué buena conversación. Qué buena conversación, como siempre, con José Rafael Herrera. Un gran abrazo.
Estamos pendientes. Un gran abrazo para ustedes y se les quiere mucho. Claro, gracias, pronto profesor. te consultamos de nuevo. José Rafael Herrera, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Qué bueno, ¿verdad? Fabuloso. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.